El tema para disertar lo hemos titulado Candidatos a un milagro de Jesús. Candidatos a un milagro. Dios bendiga ricamente. Bendito sea Dios. Su Biblia abierta. Vamos, primero que todo quiero que vea conmigo Isaías capítulo 5. Candidatos a un milagro. Bienvenido a mi hermano Paredes, mi hermano Yenmo con su esposa. Una vez más le damos la bienvenida. Mucho gusto, un placer, un gozo tenerle a cada hermano, a cada hermana. Mi hermana que acaban de llegar y al profeta, la profeta que está sentada allí a la neve. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 5, del 1, solamente vamos a leer del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado. ¿Lo tienen todos? El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba el dueño de la viña, esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Representan frutos malos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no había hecho en ella? ¿Cómo yo, esperando que diese uva, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor. Palabra de Dios. Seguidamente, con su Biblia así abierta, quiero entrar rápidamente al texto en mención. Desde que la iglesia se levanta, la iglesia es conformada por la congregación de hombres y mujeres que tienen como propósito reunirse para adorar, alabar a Dios, pero también para poder ser formado, ser instruido acerca del propósito de Dios que Él tiene para con cada uno de nosotros aquí en la tierra. El pasaje que acabamos de leer es una parábola, o sea, es un relato que nos habla a nosotros, que tiene una simbología y que representa la viña. En este momento representaba al pueblo de Israel, en donde Dios dice que Él plantó la viña. ¿Qué es una viña? Es el lugar donde se procesan, se cultivan primeramente las uvas, y de las uvas sale el mosto, y del mosto sale el vino. Repito, la viña que habla aquí representa el lugar en donde Dios elabora y fermenta el vino. Hoy en día la humanidad lo que necesita es vino nuevo que pueda encender los corazones. Hoy el mundo necesita un vino diferente, porque el mundo anda seco y vacío, pero cuando vienes a Cristo te llenas del vino nuevo, y ese vino nuevo te da gozo, te da alegría y te da lo que se llama la esperanza de la vida eterna. Entonces la viña representa a la iglesia. Y dice que Él construyó, y dentro de la viña, de ese lugar donde estaban sembrando los racimos de uva, había un lugar llamado lagar. El lagar representa el lugar donde machacan, buen panameño, es donde machacan las uvas. Y de ese lagar, de esa gran vasija o de ese gran instrumento donde machacan las uvas, sale el mosto. Dice que el dueño de la viña, que es Dios, dice que se tomó el tiempo, dice, de plantar vidas
y me encanta porque dice vides escogidas. Usted y yo somos escogidos por Dios. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. A su nombre. ¿Sabe usted? La Biblia dice, mi hermano, que somos pueblo escogido por Dios. Y como pueblo escogido, Él llama a muchos. Hoy invitamos a más de 12 personas para que se dieran cita el día de hoy. Pero por una u otra razón no están aquí. Pero hoy usted está aquí. Hoy usted está aquí. Hoy usted está aquí. Está delante en donde Dios te quiere tener. Dios quiere tener. Primeramente, prepara la vida. Prepara la viña para que usted se llene del vino. Prepara la viña para que usted sea formado dentro de la viña. ¿Y qué es lo que está buscando el Señor con preparar la viña? Dice que hace el lagar, hizo una torre, construyó un edificio y la entregó. Mire esto. Hoy por hoy, la viña representa la iglesia, en donde Dios está buscando la forma y la manera de revelarse al hombre del día de hoy. En el pasaje que acabamos de leer, se remonta a que en ese momento era el trato de Dios con Israel. ¿Estamos claros? Pero Israel le dio la espalda a Dios. Y Dios, cuando vio que dio la espalda, deshizo, desbarató y destruyó la viña. Y dice, y me iré a pueblo que no es pueblo. Y ahora Dios levantó otra viña. Y esa otra viña es la viña del Señor. Somos los gentiles. Ya no está tratando con el judío. Ahora usted es parte de esa viña. Usted es parte del pueblo de Dios. Pero de igual manera, Él está esperando frutos. Mire esto. Me encanta la Biblia. Candidatos a un milagro. Dice que había un padre que tuvo 2 hijos. Una de las parábolas más predicadas en el mundo entero. Pero que tiene algunos símbolos o elementos que nos hablan a nosotros del día de hoy. Porque los 2 hijos, dice que el menor le dijo al padre, dame la parte que me pertenece. Y no muchos días después se fue a una ¿qué? Provincia apartada. El hijo pródigo, escuche bien, representa a la iglesia. Y que el hijo que se quedó en casa representa a la Israel a la cual Dios le hizo esta viña. Pero Israel se quedó en casa, se quedó con sus estatutos, leyes y mandamientos. O sea que no dio fruto. Y esta palabra es para que usted dé fruto. Y el primer fruto que hay que dar es el fruto de arrepentimiento. Arrepentimiento genuino representa, usted y yo conocemos la palabra en griego que representa de metamorfeo, o sea, es una metamorfosis, es un cambio de conducta, es un giro de 360 grados que me detiene. Hoy por hoy necesitamos volver a la predicación del Espíritu, a la predicación que esté basada y fundamentada en el amor del Padre. La parábola no se debe de llamar el hijo pródigo, sino el Padre que ama, porque ese hijo pródigo tomó la herencia, y cuando tomó la herencia dice que malgastó, despilfarró todo lo que tenía. Bueno, Dios levantó una viña a la iglesia, y a la iglesia le ha dado el poder del Espíritu Santo, le ha dado los recursos para que la iglesia camine en victoria y en poder, para que la iglesia salga de la pobreza espiritual y entre a la riqueza espiritual. Hemos sido llamados para tener la esperanza de la vida eterna, pero tristemente la iglesia ha malgastado el don que Dios le ha dado. El Padre le entregó una dote. El Padre Celestial a través de Jesús te entregó el Espíritu Santo. Y cuando te entregó, le entregó a la iglesia todo el poder del Espíritu Santo. A tal punto que hasta el día de hoy han pasado 2000 años y todavía se sigue predicando la parábola del hijo pródigo.
Porque nos enseña de que no importa a la provincia apartada donde tú te hayas ido, el Padre siempre te esperará. Y dice que el hijo pródigo dice volviendo en sí, o sea, se volviendo en sí significa que se puso a cavilar, se puso a pensar. Padre, en la casa de mi padre le fue revelado de la abundancia que tenía cuando tuve en escasez. Por eso que hay que valorar cuando Dios te prospera, cuando Dios te da un bien. Recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda de dónde Dios te formó, recuerda de dónde Dios te quiere llevar. Entonces hoy por hoy, número uno, tenemos una iglesia que Dios le ha dado una viña, pero que la iglesia no ha sabido administrar la viña, como el hijo pródigo no supo administrar los bienes. ¿Usted sabe lo que es tener el don del poder del Espíritu Santo? Usted sabe lo que es tener la capacidad que el Espíritu Santo entre sobre ti y que tú tengas la capacidad de ir a un hospital y orar por un enfermo y que el enfermo sea sanado. Orar por una persona que está detenida a una condena de 20 años y llegar en el poder del Espíritu Santo y decirle: todavía Dios no ha acabado contigo, y recibir esa palabra. Y un hombre que vivía en el anonimato y en la delincuencia ahora es siervo de Dios por una palabra del Espíritu. ¿Qué le quiero llegar? Usted y yo somos producto del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Felipe llegó a Samaria y dice que cuando llegó lleno del poder del Espíritu Santo. Supo administrar lo que se le había dado a cada uno de los hombres y mujeres que estamos aquí. El Espíritu Santo te ha entregado un don, te ha entregado un talento y una habilidad. La primera pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo, Francisco, con lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo primero que nos ha dado? La revelación de la palabra. Dice que la palabra es espíritu y es vida. Y mientras se predica la palabra va entrando en el corazón de los hombres. Es una obra espiritual, es una obra no es visible, es una obra que no se ve, pero allá dentro en el corazón la palabra está cortando, la palabra está llegando. Y le fue revelado al hijo pródigo que estaba en una situación paupérrima, triste y lóbrega, después de haberlo tenido todo. Se llama revelación. Le fue descorrido el velo. Eso es lo que hace el Evangelio, nos descorre el velo. Y entonces la primera pregunta es: ¿de qué tengo que arrepentirme? Iglesia, ¿qué fruto estamos dando? Hace un momento, en un ayuno, el Espíritu Santo me confrontó. Lo primero que yo tuve que arrepentirme: Francisco, ¿a cuánto le predicaste esta semana? ¿A cuánto compartiste el Evangelio? ¿Qué tiempo dedicaste para ayudar al prójimo? ¿Qué tiempo dedicaste? Me encanta la Escritura, la Biblia. Dice que ella misma se interpreta por sí mismo. O sea, para ser candidato a un milagro, yo primero me tiene que revelar. Él te revela primero tu condición de adentro. Te revela tu condición delante de Él. ¿Qué has hecho con todo el conocimiento de mi palabra? ¿Qué has hecho con toda la palabra y los mensajes que yo te he dado? Si no has predicado, aún no te ha ganado un alma. Usted y yo necesitamos arrepentirnos. Disculpe que levante la voz. Se lo digo con todo el amor de Cristo. Vale la pena predicar el Evangelio. A veces Dios tiene que dañar un carro para llegar a un pecador. A veces Dios tiene que llegar y chocar un carro para que encuentre un hombre salvación. Hace unos años me encontraba yo preparándome para salir al extranjero a predicar este glorioso evangelio, y el carro se daña en las 500. Cuando se daña, mando a mis hijos, lo llevé en un taxi. Escuche esto: como a las 3 de la mañana llegó la policía, me dice: usted tiene que pagar un acarreo. Dice, para que saque el carro de la calle, póngalo a un lado, pero de allí tiene que llevarlo un acarreo.
Y le digo yo estoy esperando en Dios. Y bueno, tiene hasta la mañana para que usted consiga una mudanza. Yo no sabía qué hacer. Hermanos, como a golpe de 4:30 de la mañana llega un hombre. Yo estaba casi medio dormido en el carro, Toyota Tercel. Y cuando estoy así afuera de la ventana, llega un hombre y me hace así. Me tantea para si estoy despierto. Y yo me asusté. Y cuando me tantea así, me dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo le digo, Dios te bendiga, varón, Cristo te ama. Inmediatamente se desarmó. El hombre iba a robarme. Escuche esto. Y cuando yo me identifiqué como siervo de Dios, le digo, estoy esperando aquí que Dios haga algo, porque me están pidiendo 70 balboas para el acarreo, pero yo necesito es arreglar el carro. Y el hombre dice, varón, perdóneme. Yo no venía, no sabía, yo venía con otras intenciones. Yo soy mecánico. Allá adelante está mi carro. Se metió debajo del carro. Y debajo del carro estoy predicando el evangelio. ¿Y sabe qué me dio? No me hables del evangelio. Yo no creo en los cristianos mentirosos, estafadores. Y comenzó a decirme, y comenzó a botar todo el odio que sentía hacia la iglesia. Yo no veía la forma como entrarle con la palabra. Y de repente ese hombre era la cremallera que se había dañado, una pieza del carro. El hombre se fue a Nuevo Tocumen, me trajo la pieza, puso la pieza. Y le digo, varón, ¿cuánto es? Dice, varón, solamente págueme la pieza. Es más, cuando usted pueda. Santo Dios. Déjame llegar a tu casa a orar por tu esposa que estaba embarazada. Cuando llego a la casa, escuche esto delante de Dios. Y veo a la mujer embarazada. El Espíritu Santo que está aquí me muestra que ella estaba siendo maltratada por él. Y le digo, varón, oye, que tú vas a decir, tienes que pedirle perdón a tu esposa. Y dice, varón, a mí nunca me hablan a nadie así. Y yo me quedo quieto. Y digo, es que no te estoy hablando yo, te está hablando el Señor. Escuche bien. El hombre le decían Calito, ¿cómo que era que le decían? Calito Tuna. El hombre debajo del carro comenzó a confesarme que se dedicaba a violar mujeres, a secuestrar mujeres y la dejaba desnuda en los lugares de cita. Tenía un taxi y el hombre debajo del carro dice, yo no sé por qué, pero quiero confesar, y comenzó a decirme las cosas, las detracciones, los pecados que hacía. Cuando yo al final le agarré y lo abracé, hermano, el hombre comenzó a gritar y gritaba y decía, perdóname, perdóname, Señor, porque necesitaba era que se le mostrara el amor de Jesús a pesar de lo que había hecho. No estamos para juzgar, no estamos para condenar, estamos para decirle que hay un Cristo que cambia, a un Cristo que transforma el corazón de los hombres. Es el Cristo que tiene el poder. Es el Espíritu Santo que rompe cadenas, que rompe ataduras, que rompe ligaduras. Muchos de los que estamos aquí no necesitamos un teen challenge para ser reformados por la droga. 32 años predicando este glorioso evangelio, y desde el día 1 nunca jamás he vuelto a agarrar una droga, porque Dios me hizo libre, porque alguien me predicó el evangelio, porque alguien creyó que Dios lo había escogido para ser parte de la viña. Hay Dios que transforma, hay un Dios que llama. Eres candidato a un milagro, y los milagros se dan cuando te acercas a Jesús. A su nombre. Poder de Dios. El ambiente cambió. Se transformó. La mujer dice, yo nunca lo había visto llorar. Mire, la esposa, yo nunca lo había visto llorar. Hoy el hombre es diácono. Hoy le sirven a Dios en una iglesia. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuántos Calito Tuna están en las calles necesitando que le prediquemos el evangelio?
Y nosotros venimos culto tras culto a recibir del Señor la fuerza para seguir adelante, la fe para vencer la victoria, para vencer las luchas. Dios te va a dar la victoria en esa prueba que estás viviendo. Dios te dará la victoria en esa prueba que estás viviendo. No importa tu escasez, tu desempleo, Dios se va a revelar a tu vida y te mostrará que por encima de los imposibles de los hombres es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible a su nombre. Pero no solamente te quedes para recibir de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha entregado? ¿Estás como el hijo pródigo, malgastándolo, despilfarrando el talento, el recurso y el conocimiento de la palabra? No hay edad para no poder predicarle a otro a Cristo. Hoy tenemos las redes sociales. Mire esto hasta dónde llega el poder de las redes sociales. Me llama la pastora que un varón había escuchado un mensaje por YouTube, había escuchado la palabra y pedía hablar con el predicador. Santo. Y al final, la importancia de dar los teléfonos después de la grabación de los cultos, ponen el cintillo de los teléfonos para contactar a la persona. Y el hombre llamó a la pastora. Era el teléfono de la iglesia. Y la pastora dice, el hombre me acaba de decir que acaba de matar a un hombre, que está huyendo y que yo no sé cómo tratar. Hable usted con él. Me da el teléfono. Y cuando yo estoy hablando por teléfono, el hombre está metido en una montaña de Chiriquí. Y en esa montaña de Chiriquí, el hombre escuchó la palabra, el mensaje, porque una hermana comenzó a compartir el YouTube, el link, y lo envió a diferentes familiares. Y allá en la montaña le llegó a ese hombre. Y por teléfono tuvimos que ministrarle liberación. El hombre estaba siendo perseguido y dice, yo no le tengo miedo a los que me están persiguiendo por venganza, sino que el temor de Dios ha caído sobre mí, porque sé que si me muero voy para el infierno. Varón, ¿qué tengo que hacer? Le digo, tienes que postrarte y reconocer y arrepentirte, y Dios perdona tu pecado, y no importa la distancia ni el lugar. Aquel día ese hombre reconoció que Jesucristo es el que perdona todo tu pecado. No importa cuán grande sea el pecado que tú hayas cometido, hay suficiente poder de Dios para perdonar los pecados. Candidatos a un milagro. Entonces, número uno es, ¿qué fruto estoy dando? Soy parte de esa vid escogida, de ese plantío de Jehová que está en la viña. Pero tristemente en Isaías 5 dio uvas silvestres. ¿Qué fruto estamos dando? Recuerde que estamos dentro de la viña porque Dios tiene un propósito con ese plantío de poder alimentar o poder darle a otro que no tiene lo que usted tiene. ¿Me hago explicar? Entonces hoy lo primero es que usted salga de aquí con la encomienda de parte de Dios de poder compartir, seguir compartiendo. Si usted no puede caminar, si no puede salir, pídale al Espíritu Santo, dime la estrategia. La semana pasada conocí una hermana que su trabajo de evangelización es haciendo ejercicio alrededor de la barriada. Y el Espíritu Santo la guía a dónde detenerse a las casas, le abren la puerta y ella conversa y le comparte el evangelio. Y ha traído a muchos a los pies de Cristo. Porque usted tiene que saber que lo único que puede cambiar el corazón de los hombres no son los recursos de la ciencia. Lo único que puede sanar al corazón de un hombre, no importa cuán grande sea, se llama el pecado. Y lo único que puede perdonar el pecado se llama la sangre del Cordero. Y Dios le ha delegado a la iglesia esa responsabilidad. Vaya conmigo a Mateo 21. El tiempo es mi amigo. Santo Dios. Mateo 21. Recuerde, estamos en la viña del Señor. 21:33. 21:33.
Dice así: oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Ahora es Jesús haciendo alusión a Isaías 5. Mateo 21, 33. Vamos a esperar que todos lo tengan. Candidatos a un milagro. Lo primero que yo necesito se llama, diga conmigo, revelación. Que Dios se me revele al corazón. Que me muestre primero cuáles son las cosas que yo tengo que corregir. Amén. ¿Qué fruto estoy dando? Acuérdense que cuando hablamos de fruto hablamos de aquellas cosas, nuestra forma de hacer, cómo somos con nuestras esposas, cómo somos con nuestros esposos. ¿Qué fruto estoy dando? Si hay amor, si hay fidelidad, si hay misericordia, si hay gracia. Para no irnos con los frutos del Espíritu solamente. Dice, oí otra parábola, ¿la tienen todos? Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Es Jesús el que está hablando. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar. Lo mismo que Isaías 5. Edificó una torre, pero ¿qué hizo aquí? La arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice la Biblia, Jesús hablando, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, el tiempo de los frutos es el kairos de Dios. Es tiempo, estamos en el tiempo de dar fruto, iglesia. Estamos en el tiempo de dar fruto de arrepentimiento, de misericordia, de gracia y de verdad. Estamos en el tiempo de cambiar nuestra forma de llevar un evangelio cómodo y barato. Es el tiempo de darle un cambio al evangelio y ser agresivo y buscar las almas que se pierden. Porque ese es el llamado número 1, anunciar el evangelio de Jesucristo. De cualquier medio, en cualquiera sea su forma. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de que Dios levantó una viña. Y dice que envió a esa viña, a su pueblo, envió a su siervo y lo apedrearon y los mataron. ¿Sabe de qué está hablando? De los profetas. Primero envió a los profetas, escuche, y después que envió a los profetas, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. O sea que Dios, en el mundo espiritual, Dios ha levantado una viña, un pueblo, y a ese pueblo de Israel que ya la había pagado mal, ya el pueblo de Israel había sido desobediente, y ahora Dios trae la figura de la viña para darnos a nosotros la razón por la cual pasa lo siguiente. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Era una palabra ¿qué? Profética, que hablaba de que eso era lo que iban a hacer ellos con el Hijo de Dios. ¿Me está llevando? Pero ¿sabe dónde quiero que usted ponga la lupa? En lo siguiente. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Fuera de la viña y le mataron. Dentro de la viña no lo podían matar porque contaminaba entonces el viñedo. Entonces era un acto profético que hablaba de que era necesario que el Hijo de Dios fuera matado, asesinado, torturado por causa del hombre, fuera de Jerusalén, fuera de su viña que era Israel en ese momento. ¿Para qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo no era que Él contaminara, es que Él no se podía contaminar, porque no era el hombre que lo estaba matando, era Él que estaba dando su vida por ti y por mí. Era Él. Dice, no es que me quita la vida, es que yo pongo la vida por causa de vosotros. Vida. Entonces fuera, dice la parábola, y los labradores lo llevaron afuera y lo mataron.
para enseñarnos a nosotros de que hoy, mire lo que dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y le respondieron los fariseos: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña, léalo conmigo, a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Somos nosotros. Esos labradores ahora somos usted y soy yo, que somos parte de esos labradores a los cuales Dios le ha entregado la viña. Y se la ha entregado con lagar, se la ha entregado con torre, se la ha entregado con uvas buenas, para que podamos sacar usted y yo lo mejor del vino. Él se guardó, dice que nadie guarda sino el mejor vino para el último tiempo. Este es el tiempo del vino nuevo, pero necesitamos odre nuevo para que el vino nuevo sea echado en esa viña. Usted necesita soltar la religión, soltar los parámetros, o sea, los paradigmas, las tradiciones, la religión. Tiene que echarla a un lado y poner en su mirada a Jesús y darse cuenta que Jesús te está sumando a que sea parte de un labrador de Él, de un obrero de Él, de un siervo de Él, de un instrumento en sus manos a su nombre. Mire qué tan poderoso es lo que Dios nos ha entregado, que 1 Corintios 3, léalo conmigo para no parafrasearlo, dice a su nombre. Mire qué tan poderoso es. Aquí lo tengo. Vamos aquí. Dice 1 Corintios 3. Dice, primero vamos a leer 1 Corintios 2:7. 2:7. Mira lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. 6. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para qué? Para nuestra gloria. En que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, léalo conmigo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a quienes, a los que le aman. Y no se queda allí, léalo conmigo. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué? Todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, que si el ministerio de Moisés fue con gloria, tanto que dice que Moisés se tenía que poner un velo porque el rostro resplandecía en él. Y si ese ministerio de la letra, de la ley, fue con gloria, ¿cuánto con mayor gloria será el ministerio del Espíritu? Es con mayor gloria porque ahora es el Espíritu Santo que escudriña lo más profundo del corazón. Es el Espíritu Santo que conoce tu verdadera necesidad. Y tu verdadera necesidad es servir a Dios. Tu verdadera necesidad es dar fruto. Porque el que tiene, más se le dará. Mientras usted está en casa engordándose, llenándose de la palabra y de la presencia de Dios, eso está bien. Pero también tiene que dar. De gracia recibimos y de gracias damos.
De eso se trata el evangelio. Es sencillo, es reconocer de que hay un ministerio que fue con gloria, el ministerio de Moisés. Por eso entendemos cuando dice Corintios, la letra mata, mas el espíritu vivifica. No se refiere al conocimiento que mata, no. Se refiere que en el tiempo de la ley dice la paga del pecado es muerte, pero ahora estamos en la dispensación del espíritu. Estamos en el ministerio de la reconciliación, en donde Dios por medio de Jesucristo quiere reconciliar al mundo con Dios. Ese ministerio de la reconciliación, llamado ministerio de la justificación, Él te justifica, no importa cuán grande sea tu pecado. En Cristo somos justificados. Por eso el ministerio del Espíritu es con mayor gloria, es mayor responsabilidad la que tenemos los labradores dentro de la viña, porque Él vendrá a pedir frutos. La gran pregunta es, si hoy partimos de esta tierra, o suena la trompeta porque Cristo viene por su iglesia, es lo que la iglesia está esperando, ¿verdad? El Maranata. O sea, que la muerte te sorprenda. ¿A dónde irá? Si el justo con dificultad se salva, dice el apóstol, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Sino una horrenda expectación de juicio. Por eso que el ministerio del Espíritu es con mayor gloria. Porque el ministerio del Espíritu es el que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo que te redarguye en estos momentos y te dice: sí, reconozco que soy pecador, sí, reconozco que no estoy dando fruto de lo que Dios quiere que yo haga para agradarle a Él. Hay mucho fruto de la carne, hay muchas cosas que tenemos que renunciar, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para llevar y aniquilar todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios le ha dado a la iglesia el poder, Dios le ha dado a la iglesia la gloria de Él, para que la iglesia pueda caminar en gloria y en poder, viendo milagros, viendo señales. Hechos 10:38. ¿Para qué es la unción del Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para ser candidatos a un milagro necesitamos revelación. 10:38. Mire para qué es el poder, la gloria, llamada también la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios ungió? Léalo conmigo. Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes. Y me encanta. Dice el escritor Lucas. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy necesitamos la unción del poder del Espíritu Santo. Está al alcance de la iglesia, pero la única manera es que hay que pagar el precio. Hay que buscar la intimidad y conocer al Espíritu Santo. Eso requiere disciplina, eso requiere sacrificio, eso requiere días de ayuno y de oración. Si quieres ver lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho. Tal vez nunca has hecho un ayuno de 3 días corrido. Tal vez Dios te está llamando a un ayuno de 3 días, o de 7 días, o de 21 días. Era la normativa de la iglesia en Panamá. Todos los ministros eran hombres de ayuno y de oración, para que usted sepa. Hoy hay que restaurar el ministerio del Espíritu. Hoy hay que volver a los altares. Hoy hay que volver al primer amor. Hoy hay que volver a la humildad y a la sencillez de corazón. Necesitamos revelación. Diga conmigo, revelación. Para ello, quiero que lea conmigo Lucas 5 y oramos. Lucas 5 nos habla de cómo un hombre fue capaz de arrepentirse cuando le fue revelado lo que el Espíritu Santo quiere revelarte en esta hora, que Jesús es el poder, que de Jesús es el poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice Lucas 5, en el versículo 8, no hay tiempo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas. Léalo conmigo. Cayó de rodillas. 5. Diciendo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Temor de Dios. ¿Dónde está el temor de Dios hoy en día? El temor de Dios cayó en la barca y en todos los que estaban. Dice la Biblia que el Señor, Pedro le dijo: Señor, apártate de mí. Ahí, recuerde esto, recuerde materia de escuela dominical. Recuerde que Jesús había hecho la pesca milagrosa, lo había sacado de la tierra, de la playa, y lo había llevado a lo profundo del lago. Mire esto, cuando Simón está en la barca, está escuchando la palabra como usted está escuchando ahora, el Señor le dice el Señor Jesús le dice a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. Y usted conoce la historia que él, Simón, le dijo: ¿qué? Maestro. Maestro, lo llamó como maestro. ¿Y ahora cómo lo está llamando? Léalo conmigo, versículo 6. ¿Cómo lo llamó? Señor. El que lo había llamado maestro. Algo pasó dentro de la barca. Es que él le fue revelado que el que estaba en la barca no era un profeta ni un maestro. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Señor, el Adonai. Le fue revelado que era el Cordero. Es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida, que anula el pecado, que no importa cuán grande sea el pecado que hayas cometido, hay suficiente perdón de Dios, hay suficiente amor de Dios para amarte, para bendecirte y para sacarte de lo natural. Y llevó a Simón a lo sobrenatural. Me encanta. La Biblia es su propio intérprete. Lo sacó, le reveló que era el Señor. Y no solamente le reveló que era el Señor, le reveló cómo estaba él. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. No sé si tengo tiempo, pero le fue revelado su relación, su posición y su condición. Apártate de mí. Le fue revelado su posición de que aún dentro de la barca había estado lejos de Dios. Le fue revelado su relación. Apártate de mí porque soy hombre ¿qué? Pecador. Le fue revelado su condición delante de Dios. Entonces, ese hombre que salió, que escuchó, era un hombre ordinario, era un hombre que hacía su rutina diaria de la pesca. Él nunca se imaginó que de repente hubo un de repente, amigo mío, hermano mío, hay un de repente para tu vida, y de repente se levantó y de repente se sanó, y toda la Biblia está lleno de repente. Hay un de repente en tu vida que está por ocurrir, y de repente hubo la pesca milagrosa, de repente aparecieron los peces. Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí. Le fue revelado la santidad de Dios, y el temor de Dios se apoderó de él y de todos los que estaban en la barca. Y por eso Simón fue candidato a un milagro, porque partió de un hombre que le creyó a Dios. Es tiempo de creerle a Dios, que Dios puede cambiar tu vida, tu familia, tu trabajo, que Dios puede sacarte del ordinario y llevarte a una vida extraordinaria. A tal punto fue la revelación que tuvo Simón, que cuando llegaron a tierra, dice que dejándolo todo, siguieron a Jesús y se convirtieron en los primeros discípulos. Todo porque le fue descorrido el velo. Hoy la predicación, la enseñanza y el culto trae como objetivo que Dios te quite el velo, que el velo de la incredulidad, y le creas que Dios todavía no ha acabado contigo. Todavía Dios sigue creyendo de que Él está fuera de la casa esperando que el hijo pródigo regrese arrepentido. La parábola puesta por el hombre le llaman la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es la parábola del hijo, del padre que ama, del padre que espera. Era el padre que estaba afuera, quién sabe cuántos días estaba esperando,
porque la tradición le había enseñado a él de que mientras él estaba afuera esperando al hijo, el hijo podía entrar. Si él no estaba afuera, el hijo no podía entrar. Era lo que la tradición había enseñado, pero es que el padre no estaba allí por tradición, estaba allí porque el padre amaba. El padre podía esperar años y años, y él tenía la fe que tarde o temprano el hijo regresaba a casa. Es tiempo de regresar a la casa del Padre, es tiempo de regresar a la casa de Dios, es tiempo de regresar a la viña, es tiempo de dar fruto, fruto de arrepentimiento, fruto que dé, dice, fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Es tiempo, iglesia. Dice, y llegó el tiempo de dar fruto. Es tiempo, hoy, siglo XXI, es tiempo de dar fruto, porque el tiempo se acerca. Cada día más los cascos de los caballos del Apocalipsis se están oyendo desde los cielos, porque pronto Cristo viene por su iglesia. Solamente ayer el presidente Biden decía y declaraba de que estamos a un paso de que Putin suelte las bombas nucleares. Ya hay un submarino que salió, que tiene la capacidad de andar por profundidades debajo del agua con ojivas nucleares a 60 kilómetros por hora. Un submarino de esa capacidad, esa velocidad es supersónica debajo del agua, para que usted vea hasta dónde llega la tecnología. Pero eso nos está anunciando cada día más que las señales se están cumpliendo, que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y a nosotros nos queda entonces la gran responsabilidad que estamos haciendo con la viña del Señor. Él la portilló, Él la preparó, Él la construyó a través de su Hijo y le ha entregado todo eso, todo el ministerio de gloria, todo el recurso y todo el poder a la iglesia. Vaya a las cárceles. La mayoría de los hombres de Dios que están en las cárceles son producto del poder del Espíritu Santo que cayó, que se manifestó y le reveló la condición de ellos. Vaya a los hogares, allí no hay otra cosa que la vivencia, la experiencia del Espíritu Santo que se reveló a hombres y a mujeres. Vaya a los hospitales de gente que es sanada, porque simple y sencillamente alguien que le fue revelado que dentro de la viña Dios le había dado el don de sanidad, va a los hospitales y a través de permisos especiales ora por los enfermos y la gente recibe sanidad, porque él cree que la Biblia dice: pondrán las manos sobre ese enfermo y sanarán. Viven en el anonimato de los hombres, no sale en Facebook, no sale en YouTube, pero arriba en los cielos se está notando que hay un labrador que está sirviendo en la viña del Señor. La gran pregunta de esta hora: ¿qué estás haciendo con la dote, con la herencia del Espíritu Santo que Dios te ha dado? No esperes llegar al ciudadano de la provincia apartada, al amo de los cerdos. No esperes llegar a apacentar cerdos. No esperes llegar a una situación en la cual tengas que después arrepentirte como el hijo pródigo. Ahora es el momento, hoy es el tiempo que Dios está permitiendo para que usted y yo nos enderezcamos, nos corrijamos y nos demos cuenta que largo camino hay por delante. La viña, la parábola de la viña nos hablan a nosotros de que todavía hay lugar para los labradores que se suman en esta hora. Porque aquellos labradores a los cuales les fue entregado la dote, la ley, se quedaron en casa como el hermano del hijo pródigo. No te quedes en casa. No te quedes solamente que en brazos cruzados viendo que otro haga la obra, cuando Dios está llamando a toda la iglesia y predicar el evangelio a toda criatura. Solamente abre tu labio y el Espíritu Santo pondrá palabra para aquella persona que Dios ponga en el corazón, para aquella cajera, para aquel transeúnte, cualquier persona en cualquier momento Dios te puede usar. Solamente dispone el corazón para hacerlo. Y no sea de esos labradores malvados que andan matando y destruyendo a sus siervos. Pongámonos de pies. Padre Celestial, creo que el tiempo, sí, ha llegado para que hagamos un llamado. El primer llamado es para aquella vida que está apartada,
que necesita reconciliarse con el Señor. Recuerda que la Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y que la Biblia dice que toda persona que se arrepiente de su pecado, su nombre es escrito en el libro de la vida. Dice Apocalipsis, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al horno de fuego, de azufre y fuego, que es la muerte segunda. O sea que hay un libro de la vida en donde el hombre y la mujer que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero también está el tribunal de Cristo. También todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la primera pregunta es: ¿qué hiciste con mi viña? ¿Qué hiciste con el recurso, la habilidad y el talento que yo te he dado? ¿Qué hiciste con la unción del Espíritu Santo sobre mi vida, con tu vida? ¿Qué has hecho? ¿A cuánto has ganado para Cristo? ¿A cuánto has llegado a tener misericordia? ¿A cuántos has ayudado a aquellos que están en problemas económicos serios? Mientras tu nevera está llena, hay muchas neveras que están vacías. Mientras tu ropero está llena de ropa, hay muchos que están pasando fríos. En la montaña de Darién, de Chiriquí, de Coclé. Mientras tienes 20 y 30 pares de zapatos, hay niños que caminan descalzos y cruzan los ríos para ir a la escuela con los zapatos en el hombro, porque tienen que cuidarlo para el próximo hermano. ¿Qué estás haciendo con lo que tanto que Dios le ha dado a la iglesia? Tantos recursos. ¿Qué estás haciendo con el don espiritual? Con el llamado que te he hecho. No los postergues para mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque hoy, el día de mañana, dice la Biblia, no le es prometido a nadie. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios está hablando a su iglesia. Este es el mensaje para estos últimos tiempos. Es el mensaje donde primero que todo debemos ¿de qué? De arrepentirnos. Soy el primero. ¿Alguien me acompaña? Dice Cantares 1:6. Me dieron viñas a guardar y mi propia viña no guardé. Santo Dios. La primera viña es el hogar. La primera viña es la familia. Dios te ha dado una familia para que la guardes. Esa es tu viña. Tienes que guardarla, protegerla. Tienes que hacer de esa viña que dé fruto. Y si tal vez no has guardado tu viña, Dios es un Dios de segunda oportunidad. Dios me ha dado la oportunidad otra vez de guardar mi viña. Porque por estar guardando otras viñas del Señor no guardé mi propia viña. Pero glorias sean dadas a Cristo. Que la Biblia dice en Zacarías 9:10. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Porque hoy, dice la Biblia, restituiré el doble. Dios es un Dios que restituye. Dios es un Dios que restaura. Y Dios es un Dios que perdona. Hago el llamado que pase aquí adelante. Aquella vida que dice: yo necesito a Jesucristo en mi corazón. Yo necesito reconciliarme con Dios. Yo necesito tener un encuentro personal con Cristo. Hoy, así como Simón, eres candidato a un milagro. La misma oportunidad de Simón la tienes tú ahora. Él solamente quiere que tú permita que Él se suba a la barca. Simón permitió que Jesús se subiera a la barca y su vida cambió. Permite que hoy Jesús se suba a tu barca. Hago un llamado para orar por cada vida que dice: varón, pastor, ore por mí. Yo necesito guardar mi viña, la viña del corazón, la viña de mi familia, la viña de mi iglesia, la viña de mi llamado y del propósito de Dios. Espíritu Santo, he cumplido con la encomienda que ha puesto en mi cámara secreta, Señor, de que es tiempo de dar fruto, es tiempo de salir de las cuatro paredes, es tiempo de salir de la zona de comodidad. Es tiempo de que demos fruto y fruto que dé al 100%. Señor, no podemos ser candidatos a un milagro si primero tú no te revelas al corazón.
El milagro de la pesca milagrosa ocupa un segundo lugar, porque el principal milagro que ocurrió fue en el corazón de Simón. Y a través de Simón tenemos a un apóstol, un hombre común y corriente, que fue mudado en otro hombre. Fue cambiado y transformado en lo que hoy conocemos como el apóstol Pedro. Salió de una revelación en una barca que Él se le reveló. Revélate ahora, Espíritu Santo. Revélale a Jesús al corazón de los hombres. Quiero que pasen aquí todos, que todos pasen aquí adelante. Vamos a orar a Dios. Nunca más salga de mi corazón, porque hoy yo paso de muerte a vida. Hoy yo paso de ser un pecador a ser un hombre salvo, una mujer salva, porque he escuchado tu palabra, que es fiel y verdadera, y tú estás llamando a hombres y mujeres a ser parte de tu viña, a ser parte de tu pueblo. Señor, acéptame como tu hijo, porque hoy te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador, como aquel que en la cruz del Calvario derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por amarme tanto. Dígale, gracias por amarme tanto. Padre Celestial, ahora conforme a la palabra de Dios vamos a orar con aceite, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por esta vida, Señor. Te pido, Padre Celestial, que te reveles al corazón, como te revelaste al corazón de Pedro. Que le muestres que tú eres el camino, verdad y vida, que tú eres el Dios todopoderoso, que no hay imposible para ti. Rompe cadenas, rompe ligaduras, rompe todo aquello, Padre Celestial, que impide la bendición de Dios en su vida. Revélate y muéstrale tu amor, cuán grande es tu amor para con ella. En el nombre de Jesús ponemos mano conforme a las Escrituras y declaramos que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Señor, que el Dios de la gloria, el mismo Dios que se le reveló a Simón, se te revela y te mostrará tu amor y misericordia, y que por su misericordia hoy tienes vida, porque con amor eterno Él siempre te ha amado. Señor, en el nombre de Jesús,